Comenzamos nuevamente a hacerlos pasar como hacemos habitualmente, tratando de intercalar historias de ciudadanos de la ciudad de Río Tercero, a veces que no han crecido acá, como va a ser el caso, y que vamos a ver cómo también esas historias están entrelazadas, tanto con la historia de la ciudad, como con la historia de nuestro país, como con sus propias historias individuales. Así es como si nos hiciéramos siempre la pregunta sobre la cultura, cómo la cultura entendida en el sentido popular, va construyendo las personalidades, nos va construyendo en lo individual y a la vez en la construcción social general, ¿no? Así que lo que queremos es adivinar en historias mínimas, en historias personales, esas especies de tejidos que vamos descubriendo en cada programa y que lo componen en general en el correr de los programas, ¿no? Y cómo también esa cultura atraviesa a los personajes y en este caso los invitados. Es por eso que ya saludamos a Rudy López, a quien agradecemos la presencia, y a Rodolfo Díaz. Muchas gracias por venir. Así es, gracias por estar, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿qué recuerdan de aquel primer acercamiento a la cultura con esta mirada amplia que decía el Sergio, digamos? Si lo recuerdan más en la infancia, en la adolescencia, y qué puntualmente. Y bueno, mira, arranco yo. Vale. Mira, yo vengo de una familia de intelectuales, intelectuales progresistas, podríamos decir, para hablar en los términos actuales. En la época mi padre era joven, era intelectual marxista. Claro. Bueno, así que el acontecer en mi vida cotidiana de niño, no, en muchos aspectos, si bien yo soy de Córdoba, iba al cine Cervantes los domingos y salíamos y nos cruzábamos enfrente a la pizzería Cervantes, donde hacían una pizza de acuerdo a los gustos actuales, espantosa, pero uno guarda un recuerdo espectacular de ese lugar. ¿Esa es la Córdoba de qué década? Y te estoy hablando de la Córdoba de la década del 60. Ah, casi nada. Y claro, tengamos en cuenta que yo soy un tipo de casi 70. Claro. Supongo que una familia de intelectuales marxistas, esa época en Córdoba ha sido... Fue complicada, fue una niñez. Le comentaba a Sergio, la mía fue una infancia clandestina realmente, porque bueno, estaban todos los vapores intensos de la Revolución Cubana y el afán de reproducir el fenómeno en toda América Latina. Y bueno, mi padre tuvo un problema, tuvo una condena en suspenso en ausencia de 9 años, de la que se desligó recién con la amnistía de Cámpora. O sea que anduvimos... 73. Claro, anduvimos siendo Pérez García y viviendo por los 100 barrios cordobeses. Claro. Pero en ese periodo el cordobazo te agarra en Córdoba Capital. En Córdoba Capital, sí, juntando botellas y tomando. Yo en esa época estudiaba en la escuela industrial, que está en una barrio clínica. Y tomamos la escuela, me acuerdo que tomamos un árbol para cortar la calle de Anfunes, donde está ahora el edificio Alas, que se hicieron oportunamente para oficiales de la aeronáutica. Había una gran villa miseria ahí. Bueno, nosotros cerramos ahí, y bueno, y tomamos la escuela y después fuimos a la Plaza Colón, que es un amontonamiento muy grande, y ahí hice mi primera experiencia de recibir un palo. Estaba como un buen pibe, poco práctico en estas. ¿Qué era? ¿Tienen 14, 15 años? Sí, yo tenía 15 años. Claro. Venía el cosaco con el palito y yo estaba parado ahí, sorprendido de ver todos esos caballos se venían a la carga,
y me midí un palo en el ojo del tipo, Claro, claro. que todavía lo recuerdo. Efectivamente se ven estrellas cuando te pasan esas cosas. Así como me sacaron para atrás. Resulta curioso que cuando uno piensa en la infancia o en la primera adolescencia, piensa en juegos, los primeros amigos, los patios. Y acá estamos hablando del cordobazo y de los palos de la policía. El corobazo, el vigorazo, Era un chiste que le llamaban el machete, el palito de Ollar Idea. o dar ideas. ¿Sí? Claro. O literalmente te pasó eso. Sí. Literalmente me pasó eso. No te voy a decir que fue una... Es decir, el fervor del momento del corobazo, sí, por supuesto. No hervía la sangre, no sentíamos que nosotros estábamos en la Plaza Colón amontonados con los compañeros y a 1,5 cuadras estaban sacando los Citroën para cortar bien la avenida de Colón. Fue una movida muy grande, muy dura. Por la noche continuó la cosa. Nosotros con un grupito de militantes de la escuela salimos con un carro, me acuerdo, con un carro de arrastre a recoger botellas por las casas, pero llegamos a un punto donde obviamente los deben haber llenado con los elementos necesarios para transformarlo en beneméritos como nosotros. Fueron años complicados. Vamos a volver ahí porque también quiero ver cómo se vivía esos 60 en la cabeza de un adolescente que pensaba que otro mundo era posible y qué pasa después con eso. Pero bueno, también reproduzco esta pregunta para Rudy alrededor de este primer choque con la cultura, con la política, con todo esto que nos atraviesa. Sí, o sea, no voy a poder acercarme a esas vivencias geográficamente hablando, porque residir en Córdoba en ese tiempo a mí me tocó hacerlo en la ciudad. Claro. Entonces, hablamos de la tranquilidad pueblerina, de una familia laburante y artesanales. O sea, no había demasiado vuelo para involucrarse en otro tipo de cosas, más que las que un chico de esa edad, porque tenemos una corta distancia entre Rodolfo y yo. Yo soy de los 60 años, de la década del 60, Claro, nacido ahí. claro. Entonces, no había demasiado. Entonces, es como que se fue construyendo también, ¿no? Fueron llegando algunos estímulos, algunas cosas fueron pasando, y quizás inconscientemente y sin darse cuenta de cómo se iban abriendo senderos que iban a ir encontrando su sentido tiempo después, Claro. ¿no? O sea que tranquilidad, todo apacible, no mayores preocupaciones más que lo escolar. Lo que decían recién, es decir, algunos hablan de los patios. Sí, yo te podría hablar del patio, el patio de casa, calles de tierra. El patio de casa era el lugar de hacer escuela. No tiene nada que ver con las elecciones posteriores, pero recuerdo eso, ¿no? Es como que todos iban, la barrita del barrio iba a casa a hacer los deberes, a tomar la leche, y después largas jornadas de juego en el mismo patio. Claro. ¿Y recordás algún hecho, algún punto que sí te vincule con lo que vino después, que tiene que ver con tu relación con la historia? No, en ese momento no, por eso te decía tranquilo y lejano. Lo de la historia fue llegando posteriormente, no tanta diferencia, porque sí te puedo nombrar un hecho más relacionado con una institución que tiene que ver con la cultura y un personaje, la Rosita Guy, Ah, sí. Biblioteca Popular. O sea, Sí, sí, sí. apenas tuve la posibilidad, hablo de 13, 14 años, ya me había acercado a la biblioteca y mis bibliotecas o mis anaqueles eran los que tenían que ver con la cultura griega. Ni yo me explicaba el porqué. La única búsqueda era lo mitológico. Ah, Y la Rosita por detrás diciendo que esas no son lecturas para alguien de tu edad. No sé cuáles serían las lecturas. era la mejor forma de impulsar la Claro, lectura. Claro. entonces, claro, leyendo tragedias y comedias, Claro. capaz que sin entenderlas en ese momento. Después vino la pasión por eso a través de lo teatral y su búsqueda, que también incursioné en ese lugar, pero no hay un hito en esa infancia, en esa primera y segunda infancia que yo pueda encontrar como lo que vino después. Bien. Pero a lo mejor estos chispazos que van apareciendo pueden justificar otras presencias, por ejemplo, la elección definitiva de la profesión posteriormente, que también pasó por varios vericuetos hasta terminar en lo que me marcó y sigo siendo hasta el día de hoy. Claro. Y yo imagino que así en circunstancias distintas, como nos ocurrió a todos, seguramente que hay como músicas que actúan como
bandas musicales de la época, que uno recuerda haber escuchado tal músico, tal banda, tal género musical, y lo relaciona con esa circunstancia histórica concreta de la infancia y la juventud. ¿Cómo ha sido en esos casos? En el caso mío, bueno, en mi casa se escuchaba toda esta, justo el folclore más intenso comienza a aparecer al lado de mis viejos. Y yo honestamente el boom del folclore en los 60, claro. Claro. Pero yo me colgué mucho con los Beatles, con los Rolling, y después me encontré fascinado con The Doors y realmente no se reprodujo en mí, si bien me gustaba, ¿no es cierto? Me gusta, o sea, esto sería casi un auto halago que no corresponde, pero uno es bastante melómano en mi caso. Y bueno, la música era todo, no solo el folclore y el rock, sino también me gustaba mucho la música clásica, me gustaba la ópera, claro. Y me sigue gustando. Tanto el rock como la ópera, como el buen folclore. Cuando pensaba en el cordobazo y en los 60 y todo eso, yo pensé en la trova cubana como banda musical. La trova cubana, la trova cubana es posterior. Ingresa al ámbito. Yo pensé Citarrosa, ¿no andaba Citarrosa? Citarrosa fue colega tuyo en Radio Universidad. Y yo, producto del golpe del 76, no soy colega aquí del amigo. Yo estudié historia. Porque imagínate, el tema del materialismo histórico nos llevaba a la necesidad de la búsqueda, no de la historia en sí, sino la búsqueda del método. La búsqueda del método, que es lo que estoy hablando de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto? Piqué un poco, después salté, empecé también con filosofía, qué sé yo, pero bueno, vuelvo a decirte, todo es decir, desde la música, la lectura, las convicciones, de los cuales ya a los 70 años no pueden ser los 69 todavía, no pueden tener el impulso que tenían cuando yo tenía 22 años, ¿no es cierto? Sí. Pero, vos decías Citarroso, yo imaginaba los olimareños también. Los olimareños, claro, los olimareños, estaban los trovadores, claro, los grupos chilenos, los jaivas. Los jaivas, claro, pero están previamente Quilapayún. Hay todos Inti Limani, son unos grupos, claro, fantásticos. Sí. Y los jaivas ni hablar. Es que fue una década de ebullición cultural y la música estaba a tono con eso. La música, la literatura, todo estaba en un ritmo, el cine. Claro, que era de alguna manera vertiginoso y vuelvo al mismo lugar. No impactado del mismo modo en una ciudad ya como Córdoba, claro, señera en tantas cosas y de alcance nacional que la nuestra. Nosotros veníamos del auge de las fábricas, el final de los 60, hogar modesto, entonces la música llegaba por el único medio en ese momento que era la radio. Así que lo que yo recuerdo, al tener una hermana quinceañera, era mucho Club del Clan y mucha música latina. O sea, en el ámbito familiar en que nos movíamos. Después llegaron otras cosas, pero eso es lo que queda de aquella época. Entonces, saber los nombres, seguir las historias, mirar el casamiento de Palito por la tele cuando se pudo tener la tele. Sí. Entonces, uno va acompañando algunas cosas y ahí va descubriendo otras. ¿Y de muy chiquito qué se escuchaba en tu casa? O sea, ¿qué escuchaban tus padres? Básicamente tango. Mi papá se sacaba las ganas siendo cantor de tango e integró algunas orquestas locales.
con el papá de él, el Reza, otro Claro. referente nuestro, tenían su orquestita, las típicas que le decían Sí. en ese momento. Entonces yo crecí mucho con el tango en casa. Eso Bien. para mí fue un descubrimiento de este programa, saber que hubo décadas en el que Río Tercero circulaban orquestas de tango y tocaban, imagínate. Sí, llevaba sí, tango, Sí. Y después nosotros, del trabajo ese que yo les cuento, que continuó, accedimos a tener un pequeño comercio en el glorioso Club Atlético Río Tercero, un kiosco, durante mucho tiempo lo tuvimos. Y eso nos puso en contacto con lo lejano, o sea, el club del clan, de la radio, ahora estaba en el escenario del club. Y uno que era parte del club también estaba cerca de ellos. Entonces Claro. fuimos creciendo con eso, y con Sandro y los de Fuego, iban llegando. El inicio del rock nacional. También. Nada más que Falotes. los referentes del rock Claro. que hoy es como que quedan siendo los únicos, no llegaban en ese momento, no hablamos de los nombres que podríamos hablar, pero sí ya los inicios. Entonces, bueno, uno se fue embebiendo de todo eso, pero a la par, ya que él lo nombró, el deseo de saber bailar folclore, el club favorecía eso con el también maestro, el Aldo Bressan, Claro. que se llamaba. Claro. Hicimos hasta lo que en aquel momento era un curso que terminaba siendo maestro de arte folclórica, Claro. de danza folclórica. bueno. O sea, se va llegando a algunos lugares que después permanecieron desde ese lugar común y modesto. No hay nada particular, no hay lecturas adicionales, no hay búsquedas familiares como Rodolfo nos cuenta. En mi caso, era mucho más simple. Bien, bien. Ahora les digo que no es que todos los cordobeses estaban descubriendo el 18 de Brumario en Río Bonaparte, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Ya tu descripción de inicio de crecer en una familia de intelectuales marxistas ya dice mucho. claro. ¿No crees? Claramente. Sí. Hacemos un pequeño corte y ya regresamos y hacemos el segundo bloque. Así es. Bien. La última parte del programa es muy interesante. Nosotros le Es pedimos, la que más nos gusta. le pedimos a nuestros invitados que traigan un objeto porque, digo, perseguimos esta idea de que los objetos también a veces tienen memoria y a veces tienen parte de nuestra propia memoria y de nuestra propia historia. Así que en esta última parte, nada, los escuchamos, vemos que han traído y nos cuentan un poquito qué memoria creen ustedes que guardan esos objetos. A ver. Yo traje un libro de una colección bastante grande que es lo que me tocó de lo que quedaba de la biblioteca de mi padre, porque una buena cantidad de libros en los distintos allanamientos los que se los llevaron. Tiene fortuna de libros. Mi hijo tenía la historia de Mitre completa y se nos metieron en las brazadas. Y ese es ese En mi casa había un esto vino después. Ah, mira. O sea, como les vaciaron. En mi casa había un lugar que se llamaba el jardín de invierno. Efectivamente, un jardín de invierno con vidrio, plantas y todas las paredes eran estantes de libros. Bueno, cuando tuvimos esta desgracia incomprensible para nosotros, era un chico de 7 8 años, imagínate. Bueno, con el tiempo sí nos dimos cuenta. Claro. Ha sido un vagón de cosas importantes, interesantísimas. Yo te comentaba al principio, me robaron la primera lectura mía, personal, que me dijeron, este es tuyo. No, son 3. Uno me regalaron, mi viejo, un librito Anaconda de Horacio Quiroga, maravilloso para los niños, ojalá hoy, pero no creo. Y me regalaron las obras completas las obras completas, sí, las historias completas de Tom Sawyer y de Huckleberry de Mark Twain. Claro. 2 libros hermosos. Ujú. No sé qué venía esta historia. De Está. por qué este libro. Esos fueron tus primeros libros. Ese fue, sí, era la editorial Aguilar, unos libritos así tan, una especie de bolsillos. Eran maravillosos. Yo los amaba.
varias escuelas. Y aquí, ¿por qué Dostoyevsky en especial? Cuando elegiste A ver, Dostoyevsky. hay en la biblioteca de mi casa hay dos estantes donde están todas estos maravillosas ediciones de Editorial Giral, y estaba por traer estaba entre la duda de traer a Federico García Lorca, sobre todo la parte de teatro, donde tiene mucho de laburo gráfico, un buen dibujante, una cosa interesante lo de Federico. Sí. Estaba en duda de traer eso o traer uno de los 3 tomos de Las Mil y una Noches. Ujú. Un trabajo intenso, interesantísimo ese. Editado por Editorial, son unos libracos como este. Y dije, bueno, vamos a llevar esto, porque ya te diría que entre los algo que y demás se yerba, esto se ha transformado en una rareza, ¿no es cierto? En una especie de marciano. Yo creo que en este momento comprar un libro de este No. y esta edición, Creo que esta editorial se ha fundido por esa razón. sí, claro. Sí, claro. Bueno, y esa fue la idea. Bueno, sí, vamos a llevar esto porque es bueno que así lo vean 10 tipos, Sí, que se sepa que esto existe. sí. Y hay bibliotecas en las que está. Y en el caso... Y es muy actual. Dostoyevsky siempre actual. Y en el caso de Rubia, hay que decir que es la primera vez que tenemos sobre la mesa un elemento cortopunzante. Eso es. Él explicará. Con Sin ánimo de se ve ahí. Ahí está. ¿Por qué una tijera? A ver, ustedes ponen a la gente en un compromiso, ¿no? Ujú. No es encontrar ese objeto de la memoria. Y no es que yo conviva con esto permanentemente, pero está guardado en un lugar específico en casa. Y para mí significa no olvidar de dónde vengo. bien. Con esta tijera, yo lo ayudaba a mi viejo, les hablé de un trabajo artesanal. Sí. Mi viejo era colchonero. Ya no existe mira. el oficio. Entonces yo, desde chiquito, o mis hermanos, cuando llegaba el momento del cotín, él lo estiraba, entonces para nosotros era como meter la tijera y darle derecho para allá. Ah, Y acompañarlo en eso, que era su trabajo y era el modo de sostén, y poder haber visto y vivido lo que le costó que la familia estuviera junta y sostenida. Y para mí esto es un ejemplo. claro. Entonces, en casa está porque me recuerda de dónde venimos todos los que la conformamos, ¿sí? Y tiene mucho valor. Y está guardado en una máquina de coser en la que se sentaba mi vieja a coserle el forro de los colchones. Ahora compramos todo hecho. Pero en casa todos éramos parte de esa Claro. industria casera. Es más, mi hermana tiene la tizadora, la tiene en su jardín, la máquina, la cardadora. Una cara Ajá. De allá, es decir, de allá venimos. Entonces eso también lo comparten mis sobrinos y mis sobrinos nietos. Ya no mejor con la fuerza afectiva que nosotros le ponemos, pero sí preguntan, y esto, y esto, y esto. Sí. Entonces buscando, a ver, un objeto de memoria. Y bueno, sí, yo creo que fue lindo el explorar qué, porque no hay otras cosas más. También pensé en libros. Pero dije, no, la verdad que sí, un objeto de memoria que moviliza cosas, preferí ir por este lado, por lo que significa, ¿no? Es decir, ahí está roída por el tiempo, Es sería. que eso está bueno porque se adivina el uso, la historia, Y los sí, años, ¿no? ¿no? Y es una de tantas de las que el usó. esfuerzo. Vaya cómo va creciendo esa idea de que los objetos efectivamente tienen historia. Seguro que Tienen historia y nos hablan, porque de alguna manera, al recordarte cosas, también te están dialogando con vos, Seguro. ¿no? Entonces, no es que yo descarte esta parte de mi historia, sino que sobre esta parte de la historia yo fui construyendo lo otro. Una familia laborante en donde cada uno tuvo que ir buscando el qué ser, y bueno, yo elegí este lado, el lado de la docencia, de claro. la cuestión más, no me animo a decir intelectual, más cultural del asunto, el ir conectándome con otras vías, el escenario de mi viejo, ese del club, donde cantaba tango, que yo por ahí recuerdo que no sé si me gustaba o no me gustaba. Mm. Por eso el pudor de los chicos, no es tu papá y demás. Sí. Bueno, después yo busqué otro escenario, que es el del teatro, conformamos grupos de teatro locales, nos movilizamos. Bueno, me gustó compartírselo porque la verdad que hacía tiempo que no la volví a tener en mano. Está ahí, no la busco a cada rato, no necesito recordarlo a cada rato.
pero es testimonio, ¿no? Sí, Por sí, eso me pareció valioso sí. compartir. Es más que objeto de vivencia. Sí, a mí se me había ocurrido traer una taba que tengo, Ah, bien. de ahí de mi viejo, pero después pensé, no vamos a tener cómo jugar la taba. No, bueno, pero... No era la idea, pero al menos. Ángel Y Rodolfo, bueno, muchas gracias por este muchísimas No, gracias. gracias a ustedes Muy lindo por lo que nos ustedes. han contado. Y por movilizar, de alguna manera, es lindo este freno pequeñito Sí, para poder volver y reconocerse. exacto. Muchas gracias por la Bueno, visita. muchas gracias.